con la continuación de lo que vimos en la clase pasada, que era el tema de las guías de onda rectangulares, ¿verdad? La guía de onda rectangular en la clase pasada la trabajamos para el modo TE, ¿verdad? Vimos cómo eran las ecuaciones de Maxwell para ese modo, vimos la ecuación diferencial que resolvía, la cual había que resolver la componente longitudinal del campo magnético para conseguir ese modo TE. De esa componente longitudinal de campo magnético dependían todas las demás componentes del campo, tanto eléctrico como magnético. Examinamos, vimos qué forma tenía la constante de propagación de la onda y al final definimos lo que se llama unas frecuencias de corte. Una frecuencia de corte para cada modo. Las ecuaciones diferenciales nos llevaban a que existían infinitos modos de propagación dentro de la guía. Esos modos de propagación los íbamos a describir con los índices m y n. Entonces cada modo le íbamos a llamar, en este caso, los modos TE, M, N. O sea, cada modo tenía esa nomenclatura. Tiene la nomenclatura TE, M, N, ¿verdad? Entonces, M y N eran números enteros que podían en principio tomar cualquier valor positivo. Ninguno de la única restricción que tienen es que ninguno de los dos puede ser negativo y no pueden ser ninguno de los dos, o sea, simultáneamente iguales a cero. Puede ser que alguno de ellos sea cero y el otro no. Pero no simultáneamente, porque entonces no habría propagación tampoco para ese caso. Entonces, a medida que subía la frecuencia de operación, entonces había una zona, desde la frecuencia igual 0 hasta la primera frecuencia de corte, había una zona en que no hay propagación, o en tal caso, en que la onda se atenúa dentro de la guía muy fuertemente. Entonces, no hay una propagación práctica como tal. Luego, a partir de la primera frecuencia de corte, sí se propagaba el primer modo, que habíamos visto que era el modo TE10, dado que A siempre es mayor que B, o sea, las dimensiones de la guía, A siempre era mayor a B. Entonces luego, si seguíamos subiendo en frecuencia, eran dos modos los que se podían propagar, y si seguíamos subiendo en frecuencia, tres modos los que se podían propagar, y así suficiente. Así consecutivamente, ¿no? En la clase de hoy vamos a ver cómo son las ecuaciones, pero para los modos TM, qué diferencias hay y qué similitudes hay cuando estudiamos esos modos TM en la misma guía de onda rectangular. Aquí se me pasaba a mencionarles que a la primera frecuencia de corte, que generalmente es la frecuencia de corte TE10, a esa primera frecuencia de corte se le denomina modo dominante de la guía. Modo dominante a esta frecuencia de corte que está acá. La primera. Entonces, fíjense, muchachos, para los modos TM, en la ecuación diferencial, que la vimos en la clase pasada también, que rige vamos a poner esto por acá arriba, que rige el comportamiento de esos modos, hay que recordar que para los modos TM, h sub z es igual a 0, porque si no, no fuese TM, y E de z, la componente longitudinal de campo eléctrico, es distinto de 0. Entonces, de esta componente longitudinal dependen todas las demás componentes de campo dentro de la guía.
Entonces, la ecuación que hay que resolver es esta que está acá. La ecuación diferencial que hay que resolver es esta que está acá. Una vez que uno la resuelve, entonces, como todas las demás componentes de campo dependen de EZ, entonces tendríamos entonces todas las demás componentes automáticamente al resolver E de Z. De ahí es que vamos a partir de ese principio para poder resolver todo lo demás. Entonces, ¿cómo resolvimos para los modos TE? ¿Cómo resolvimos el problema? Bueno, asumimos que para los modos TE, h de z era una función producto x por y. Si la ecuación diferencial que rige ambos modos es la misma, es de la misma forma, entonces ¿por qué no hacer lo mismo para e de z? Asumir que es el producto de una función x por una función y. Si aplicamos eso a esta misma ecuación diferencial que tenemos acá, que es de la misma forma, entonces vamos a tener como posible solución estas dos funciones para x y para y. Al introducir esto acá adentro, se vuelven dos ecuaciones diferenciales distintas, separables, y al final quedan la misma forma de solución que teníamos para los modos TE. O sea que la misma forma de solución que para los modos TM es la misma que para TE. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es las condiciones de borde. Las condiciones de borde. Fíjense que h de z no es, cuando veíamos si esta es la guía, si estamos trabajando con E de Z, ¿qué tiene que cumplirse? Que E de Z evaluada en la superficie del conductor, o sea, evaluando en condición de borde, en la superficie del conductor, la componente E de Z ha de ser nula, ¿de acuerdo? A las condiciones de borde. O sea, las componentes tangenciales de campo eléctrico evaluadas en un conductor, sobre el conductor, entonces deben ser nulas. Para el caso de los modos TE, estábamos trabajando con h de z, y eso, las componentes tangenciales de campo magnético en el conductor no necesariamente tienen que ser nulas. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, las condiciones de borde son diferentes, porque aquí estamos trabajando con E de z en vez de h de z. Entonces, lo que tiene que cumplirse es eso. E de z debe ser igual a 0 para y igual a 0, porque recuerden que habíamos definido que esto, si esto era x, esto era y, aquí. Entonces, esto es x igual a 0, este es x igual a, esto es y igual a 0 y y igual a. Entonces, el E de z, la componente longitudinal de campo que va en esta dirección, sí, claro, esa es una. Ah, perdón, es verdad, y igual a b. Exactamente. Entonces, esta componente E de z, evaluada en cada una de las paredes del conductor, debe ser nula, de acuerdo a la condición de borde. Entonces, por eso son estas condiciones que están aquí. Entonces, estas posibles soluciones que están acá deben cumplir con estas 4 condiciones. Entonces, al final, la ecuación que cumple con eso, las posibles soluciones que cumplen con eso, en vez es una función que es una multiplicación de seno.
Vamos a ponerlo por aquí. Por acá arriba. Acá. Entonces, fíjense, la solución es producto de estas dos. Al cumplir con estas condiciones, nos da esto. Fíjense que ahora la diferencia es que de z, en vez de ser exactamente una función trigonométrica de x, o sea, una función coseno evaluada que depende de x, y otra función coseno que depende de y, ahora es una función seno que depende de x, otra función seno que depende de y. Entonces, esa es la solución que nos da a partir de esas condiciones que estamos tomando allí. Entonces, el valor de k sub x, para que se cumplan las condiciones de borde, también tiene que ser mpi entre a y k sub y npi entre b. O sea que es un campo que de z ha de ser mínimo en las paredes, sube en el medio y después baja, por lo menos para el primer modo. O si no, bueno, tiene diferentes oscilaciones en el medio, empieza en 0, termina en 0. Pero esta es la posible solución que satisface esa ecuación diferencial y las condiciones de borde. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia verdadera otra diferencia entre el modo TE y el modo TM con respecto a K sub X y K sub Y? Fíjense que es la misma expresión, pero las restricciones pueden ser diferentes. Fíjense que aquí empieza, vamos a borrar esto aquí. Fíjense que el valor de m y n son ligeramente distintos. Antes empezaban en 0, ahora empiezan en 1. ¿Por qué será eso? ¿Quién lo ve así rapidito? Por la cuestión de la frecuencia, la frecuencia fundamental en este caso. Ajá. Es distinta. Cambiaría, ¿no? No, fíjate que la expresión es la misma. La expresión para K sub X y K sub Y es la misma. O sea que la constante de propagación debería en principio tener la misma forma. Pero fíjate que empieza en m igual 1 y en n igual 1. ¿Qué relación tiene eso con esto? Fíjense que si consideráramos el 0, ¿qué sucedería? Exactamente, que el campo E de z da 0. Como de él dependen todos los demás, entonces todos los campos serían nulos si consideráramos el 0 aquí. Entonces, en realidad la propagación, cuando hablamos de modos Tm, ha de considerar que ambos valores, tanto de m como de n, no pueden ser nulos en ningún momento. Entonces, empezamos la cuenta en 1. Tenemos que empezar la cuenta en 1. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, fíjense, muchachos, la frecuencia dada esa forma, hay que recordar entonces que si tenemos esa forma de los campos, de aquí podemos calcular todos los campos y por tanto la constante de propagación nos queda de la misma forma, con la misma forma que tenía la constante de propagación para los modos TE. Es la misma expresión analítica, pero la diferencia es precisamente que los modos empiezan en m igual 1 y en n igual 1. Por tanto, la frecuencia de corte tiene la misma expresión también. La frecuencia de corte aquí le pueden colocar m y n. Tiene la misma expresión. Entonces, la constante de fase, las frecuencias de corte, las longitudes de onda de corte y la velocidad de fase son las mismas que para el caso de los modos TE.
de los modos TE, exactamente. Ok. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, por lo menos a nivel de frecuencias de corte, ¿cuál será la frecuencia de corte más baja? ¿Verdad? Debería ser la 1,1. ¿Lo ven todos? Porque si ponemos frecuencias de corte con combinaciones de M y N mayores a 1, entonces nos dan frecuencias de corte mayores. Entonces, al tener frecuencias de corte mayores, entonces no estamos cumpliendo con la condición. La condición es, la visión aquí es encontrar la frecuencia de corte menor. Y entonces acá eso debe cumplirse con M igual 1 y N igual 1. Sí, aquí falta una M. Aquí hay un error en la lámina. Falta una M aquí. Aquí puso 1N directamente, ahí arriba, lo puse ya arriba. Exactamente. Bueno, claro, evaluados en 1N, sí. Evaluado en 1N, aquí es 1. Entonces, claro, cuando venimos a ver, la menor de todas es esta que está acá. Entonces, esta es la frecuencia de corte menor de todas. Se tiene este valor que está aquí. Para los modos TM. Entonces, fíjense, muchachos, si considerásemos la combinación de todos los modos, la combinación de los modos TE, o sea, si consideramos que todos los modos pueden propagarse, o sea, independientemente de si son TE o TM, o independientemente de las frecuencias de corte de cada uno, entonces, ¿cuál de ellos se propagaría primero? ¿Cuál sería el orden de aparición? El orden de aparición para propagarse. Fíjense que la expresión para los modos TE sí incluye el 0. Por tanto, ellos están un poco más abajo de los modos TM. Aquí aparece la frecuencia de corte TE10, la frecuencia de corte TE01 puede que aparezca acá o acá, o la 2,0, esta que está acá. Esto puede intercambiarse. Aquí hay un error, esto es frecuencia de corte 2,0. Entonces, luego, la próxima que pueda aparecer podría ser la TE11 en conjunto con la TM11. Aquí aparecería la TM11 y de resto, bueno, aparecerían todos los demás modos TMN y TMN juntos, o sea, en la misma frecuencia de corte. Las únicas diferencias son los ceros de la TE. Entonces, fíjense la importancia de esto que está acá. Esto que está acá es importante. Fíjense, acá cuando uno empieza en frecuencia igual 0, no hay propagación. Después uno va subiendo poco a poco hasta que consigue esta primero. Después sube uno poco a poco y puede conseguir esta que está aquí, o la TE01 o la TE20. Aquí hay un error, corríjalo esto en realidad es TE20. Esto puede intercambiarse de aquí para acá. Puede ser que aparezca la TE01 o la TE20, dependiendo de las dimensiones de la guía. Y después van a aparecer todos los demás. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto que está acá? Es que cuando uno sube la frecuencia del generador, al principio la onda se atenúa muy fuertemente dentro de la guía y al superar esta frecuencia de corte, aquí ya comienza la onda a propagarse, si uno sube en frecuencia. Si uno sigue subiendo en frecuencia, entonces se propagan dos. Pueden propagarse el primer modo y el segundo. ¿Qué sucede si se propagan más modos de los que son dentro de la guía? Resulta que cada
cada modo tiene una constante de propagación específica. Cada modo tiene una constante de propagación específica. Si uno sube en frecuencia y entonces hace que se propaguen más de un modo, entonces ¿qué debe suceder? Por ejemplo, si se propagan 3 modos, ¿qué sucedería? Entonces habrían 3 constantes de propagación, una para cada modo. Y por tanto 3 velocidades de fase y de grupo para cada modo. En otras palabras, si introducimos una señal por acá, un pulso, vamos a poner un pulso en frecuencia, así. Entonces, acá, ¿qué podría suceder? Si se propagan 3 modos dentro de la guía, y cada uno con una velocidad de propagación diferente, entonces, ¿qué va a suceder? Que puede aparecer primero el más rápido, luego va a aparecer otro, y luego va a aparecer otro. ¿Ven la cuestión? Al tener diferentes velocidades de propagación, cada modo tiene una velocidad de propagación específica. Entonces, al transmitir un pulso modulado en frecuencia, ese pulso, si aquí tenemos, esto es parte de un tren de unos y ceros, aquí van a aparecer 3 pulsos diferentes. Y eso será bueno, será malo, por lo menos para los sistemas de comunicaciones, no es conveniente. No es conveniente. La señal se dispersa. Entonces, lo que se hace en la práctica, en realidad, es trabajar con un solo modo. Por eso es que esta zona que está acá es importante. Esta zona que está aquí. Entonces, esta zona se le denomina el ancho de banda teórico de la guía. Entonces, el ancho de banda teórico es el rango de frecuencias comprendido entre FC TE10 y FC TE20 o FC TE01, dependiendo de la geometría. Entonces, fíjense, muchachos, ¿cómo saber si cómo saber cuál es en verdad, entonces, el verdadero ancho de banda de una guía? O, mejor dicho, cómo conseguir el ancho de banda máximo. Si tenemos una guía determinada o estamos diseñando la guía determinada, ¿cómo buscar que la guía tenga el mayor ancho de banda posible? Entonces, fíjense, ¿cuál es la expresión de la frecuencia de corte? Para eso vamos a ver las expresiones de la frecuencia de corte. La expresión de la frecuencia de corte del modo TE10 es esta que está acá. O sea, es la velocidad de propagación entre 2A. Esto sale de evaluar, vamos a ponerlo más...
¿Ah? No se ve. Vamos a cambiar de color. La frecuencia de corte MN, frecuencia de corte TE 10, si evaluamos eso nos da B entre 2A. Frecuencia de corte TE 20 nos da igual a B entre A. Frecuencia de corte TE 0,1 igual a B entre 2B. Exactamente. Entonces, vamos a tener estas tres frecuencias involucradas. La primera es siempre esta que está aquí porque A siempre es más grande que B. Pero ¿cómo saber cuál es la que sigue? Ajá. Si 2B es mayor que A. Eso es una condición importante. Fíjense que esta, una vez que uno fija, vamos a ponerlo de esta manera. Una vez que uno fija el valor de A, tanto esta frecuencia como esta otra ya quedan fijas. Si uno fija el valor de A, esta frecuencia y esta ya quedan fijas. Entonces, el valor de B es en realidad lo que determina si esta frecuencia va a estar por encima de esta o mayor a esta. Esta frecuencia que está acá, fíjense que siempre ella depende básicamente de esta. Fíjense que de esas ecuaciones puede inferirse que FCTE 20 es igual a 2 veces FCTE 10. O sea, esta relación es fija. Si la graficamos, entonces aquí va a estar FCTE 10, aquí el doble, FCTE 20, ya va a ser el doble, y en otra parte, en alguna parte, por acá o por acá, va a estar el posible valor de FCTE 01, dependiendo del valor de B. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para sacarle entonces el máximo provecho a la guía? El máximo ancho de banda. ¿En dónde debe ser, cuál debe ser el valor de B que satisfaga esa condición? Ajá, tiene que ser como un medio de A, ¿verdad? Pareciera. Fíjense que si la frecuencia de corte, básicamente lo que tiene que cumplirse es que la frecuencia de corte TE01 sea mayor a la frecuencia de corte TE20. Si la colocamos, la TE01, si la colocamos por acá, por acá, por acá, por acá o por acá, entonces vamos a cumplir que el ancho de banda de la guía va a ser todo esto. Si la colocamos más abajo, entonces ya va a ser menor a lo que queríamos. ¿Ven la cuestión? Entonces, la frecuencia de corte, la condición de ancho de banda máximo
es FC TE01 mayor a FC TE20. Esa es la condición. Entonces, esto sería 2B así. ¿Ven la cuestión? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que tiene que cumplirse. Esto en la práctica, bueno, no es tan así. Ya vamos a ver que si colocamos cualquier valor de B por encima de esta frecuencia, si lo colocamos, esta frecuencia de corte, la TE01, la colocamos muy lejos, entonces la atenuación, debido a las pérdidas del conductor de la guía, entonces puede ser que sea muy alta en estos periodos. Entonces, lo mejor es acercar la frecuencia de corte TE01 lo más que se pueda hacia este borde que está acá, hacia la TE20. Entonces, eso es lo que se hace en la práctica. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna? ¿Se entiende todo? Entonces, bueno, vamos a reforzar esto con un ejercicio. Vamos a suponer que queramos colocar, vamos a poner aquí Buenos días.
Ok, muchachos, entonces fíjense ese problema. Es una guía, aquí se necesita diseñar una guía de ancho de banda máximo. Exactamente, una guía de ancho de banda máximo que cumpla con la condición A igual 2B y que en el centro del ancho de banda tengamos 6 GHz. O sea, tengamos una portadora de 6 GHz, esta que está acá. Te la señal a transmitir. Entonces la primera pregunta, ¿se puede transmitir esta señal dentro de la guía? Esa sería la primera. Y la segunda sería, ¿cuál? Si se puede, aumentar el ancho de banda a transmitir. Sería la otra pregunta. El ancho de banda de la señal. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, muchachos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo diseñar esa guía? A ver si entendieron bien el problema. Fíjense que tenemos este fenómeno aquí. Tenemos para la frecuencia de corte TE10, la frecuencia de corte es esta, la que sigue para ancho de banda máximo es esta que está acá. Ajá. ¿El mu epsilon que está en la frecuencia, en la fórmula, ese es mu relativo o No, esto es completo. Completo. debería ser C entre 2pi? ¿Mm? En este caso debería ser C entre 2pi. Exactamente, esto al final, esto es C entre 2pi. Exactamente, esto es C entre 2pi. Claro, tú cuando simplificas, todo eso al final te queda esto. Para las frecuencias más importantes, las que nos interesan aquí. Entonces, ¿cómo sería? A ver, muchachos, se oyen opiniones. Un problema típico de muchos exámenes. Si estamos claros, lo podemos resolver con una sola ecuación. ¿Ah? Si decimos que A igual a 2B, se mete ese valor ahí y F ya es 6, ¿no? Ajá, pero recuerda que esto debemos colocarlo en el punto central del ancho de banda de la guía. Esta portadora, la de 6 GHz. Esa es la misión aquí, lo que se pide. Precisamente con qué idea de aprovechar el ancho de banda de la mejor manera posible. Esto pareciera que es una señal que es simétrica, que para un lado tiene el mismo espectro que para este. Entonces,
es conveniente colocarlo en el centro. Ese corto no será, no sería 6 ¿Qué dices tú? Que la frecuencia de corte sería 6 GHz. la de 1,0. La, ajá, la de 1,0. Si colocamos la frecuencia de corte igual a 6 GHz, fíjate que todo este ancho de banda, ¿cómo quedaría? Estaríamos colocándola aquí, la señal acá. Y entonces, ¿qué sucedería? Que no está en el medio del ancho de banda, y no solamente eso, sino que toda esta parte aquí queda filtrada, se pierde. Toda esa parte del espectro, en otras palabras, estamos perdiendo, si es información, estamos perdiendo mucha información. ¿Mm? A ver, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es colocar esta señal no aquí, sino en la mitad. Exactamente. Y que eso quede así. ¿Cómo logramos eso? Dificilísimo, ¿verdad? Están así con cara con cara de acontecido. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos colocar esas dimensiones para que esto suceda? Si está en el medio del ancho de banda, ¿qué podemos hacer? ¿Será como un promedio? Ajá, ¿promedio de qué? De las frecuencias de corte. En este problema, ...6 GHz... debe ser igual al FC TS10 más FC TE20 entre 2. Entonces, claro, de allí despejamos 12 GHz. Entonces,
¿cuánto dará? Esto es 9. Pareciera que hay algo raro allí, pero 37 centímetros creo. Sí. Si quieren saquen la cuenta, pero pareciera que hubiera un error ahí. Esto es 3,75. Ok. Ah, claro, 3,75 centímetros. Ahora sí. Entonces, bueno, las dimensiones de, exactamente, las dimensiones de A, entonces son esas. Como nos dicen directamente que hay que asumir que A es igual a 2B, entonces B es igual a 2A, perdón, a A entre 2. Y esto habría que dividirlo entre 2. 2,8. 1,875 centímetros. Entonces, estas son las dimensiones de la guía. Entonces, ¿se puede transmitir esta señal dentro de la guía? Hay que ver, ¿verdad? ¿Será que este ancho de banda es superior o inferior al ancho de banda de la guía? Habría que ver dónde están esas frecuencias de corte, ¿verdad? Si esta frecuencia está por encima de esta y esta está por encima de esta, entonces cumple con la condición. Si no, entonces no cumple. Entonces hay que calcular eso. La frecuencia de corte TE10 es la velocidad de la luz entre 2A. Hay que ver cuánto da eso. Y la frecuencia de corte TE20 es la velocidad de luz entre A. A ver, ¿quién tiene una calculadora por allí? ¿Mm? A ver, muchachos. La 1 es 0.04 GHz. La 1. ¿Cuánto? 0.04 GHz. No, no puede ser. Tiene que estar cerca de 6. 4 GB, ¿verdad? Eso sí. Acuérdate que es 60 centímetros. Cierto. Gracias. Y esta, 8 GHz. Entonces, las frecuencias de corte están por acá y por acá.
frecuencias de cortes de esa guía. Entonces aquí hay 4 GHz y aquí 8. Entonces esta, exactamente, es la frecuencia de corte TE10 y esta es la frecuencia de corte TE20. Y por supuesto, al ser A igual 2B, aquí está también FCTE01. Debería estar si la cuenta está bien sacada. Esto debe ser igual . Ok, muchachos, entonces, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna. Fíjense que en los sistemas, como ustedes sabrán, los sistemas de comunicaciones hoy en día cada vez requieren más ancho de banda, ¿verdad? Para tener mayores velocidades de transmisión de datos, para poder darle a la gente mayores servicios, ¿verdad? Si este fuera el caso de un sistema de transmisión de datos, que a nosotros nos preguntarían si se puede aumentar el ancho de banda de la señal a transmitir. En este caso, una vez que sacamos todas las cuentas, ya diseñamos, ya la guía está montada, ¿se podrá aumentar el ancho de banda a transmitir? Sí, ¿verdad? Aprovechando este espacio que aún queda aquí. Entonces, podríamos aumentar 1 GHz para este lado y 1 GHz para el otro lado. Y esos serían como los límites. La guía de onda rectangular, ya ese es el límite que da. De ahí ya no podemos pasar. En la práctica hay otros márgenes que lo vamos a ver más adelante, porque todo esto es teórico. Hay un margen por aquí que hay que tomar en cuenta y hay otro margen por acá que vamos a tomar en cuenta. O sea que esto no es exactamente aquí el ancho de banda, sino un poquito más para acá. Y este no es exactamente la frecuencia de corte, sino está un poquito más allá. Entonces el ancho de banda a utilizar es este margen que está aquí en negro, en realidad. Pues eso es el ancho de banda práctico. A nivel teórico es este que está aquí en rojo. El ancho de banda práctico sale de que la atenuación, cuando veamos dentro de un rato, la atenuación en la guía a esta primera, a frecuencia cercana a la frecuencia de corte, es muy alta. Las guías están construidas de material conductor, que no es perfecto. Entonces, eso siempre genera una disipación de calor en el conductor. ¿Sí? Esa atenuación, pues debido a esa disipación de calor, es muy alta en este margen, en esta banda de frecuencia. Entonces siempre se deja un margen por acá para que eso no ocurra. Y la otra cosa que ocurre del otro lado es que en la práctica, debido a las imperfecciones de la guía, a las imperfecciones del recorrido, en este tramo que está acá, empieza a propagarse el otro modo, el modo siguiente, este modo 2.0 y el 0.1. Entonces, debido a ello, hay que dejar también un margen aquí, para que el modo siguiente no empiece a propagarse. O sea que esto no es así recto en la práctica, sino que es algo así. Es algo así. Entonces hay que tomar un margen por acá para que ese modo no se propague. Ok, preguntas, muchachos.
Entonces, fíjense, muchachos, así como definimos otro concepto importante que hay que manejar, es el de la impedancia intrínseca de una onda TE y una onda TM. ¿Ah? Ah, ¿verdad? Entonces, fíjense, muchachos, las componentes que llevan potencia, que llevan la energía que se transmite de un lado, de un extremo a otro en una guía de onda rectangular, son las componentes transversales, que son las que hacen que el vector de Poynting vaya en la dirección de z o en la dirección longitudinal. Entonces, si uno quiere calcular la densidad de potencia con las expresiones que ya vimos para los modos TM, debemos hacer el cociente entre la componente X del campo y la componente Y del campo. Si uno saca la cuenta, eso es en amplitud igual a E de Y entre H de X. Entonces, si uno busca la expresión de E de Y y H de X para cada uno de los modos, al final nos va a dar esta ecuación que está acá, J omega mu entre la constante de propagación para cada modo específico. O sea que fíjense que aquí es diferente, aquí esta impedancia que está acá no es única para todos los modos, sino que es diferente para cada uno de los modos. Entonces, la constante de propagación es diferente para cada uno de los modos también, y eso es lo que genera esa relación. Si uno saca la cuenta, entonces al final, para los modos TE, esa constante de propagación queda abajo, omega mu queda arriba, y nos da esto que está acá. Esta sub 0, que es la impedancia intrínseca del medio en donde estemos trabajando, donde se esté propagando la onda, esto es raíz de mu epsilon y eso va a quedar dividido entre 1 menos la frecuencia de corte entre la frecuencia al cuadrado. O sea que eso va a ser la diferencia. Entonces, si queremos calcular la energía, la densidad de potencia, con las expresiones que dependen de la impedancia, entonces lo podemos hacer a través de esas expresiones que están allí, de esa expresión que está allí. Fíjense que es de esperarse que, como las constantes de propagación son las mismas, aparezca la misma expresión para tanto los modos TE como para los modos TM. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Otra cosa curiosa, que es muy curiosa, que sucede dentro de las guías. ¿Qué pasa con la velocidad de fase? ¿Qué características tiene?